Los candelabros de Westbrook Hall arrojaban una luz incierta sobre los invitados reunidos la noche del 12 de abril de 1818. Las llamas de sus velas vacilaban mientras una tormenta de primavera se gestaba más allá de los altos ventanales, y Eleanor Pembroke se encontraba en la periferia de la asamblea benéfica con un vestido del color de la lavanda marchita, ni del todo de luto, ni del todo a la moda. Muy parecido a ella misma a sus 29 años. Había acudido solo porque su hermana Margaret había insistido con unos ruegos tan bonitos que negarse parecía grosero, aunque Eleanor se sabía un adorno que ningún salón de baile requería. Demasiado delgada donde la moda exigía curvas, demasiado pálida donde se apreciaba el sonrosado, su cabello de un castaño indeterminado que no captaba la luz, sus facciones compuestas de partes adecuadas que de alguna manera no lograban encantar al disponerse juntas en su rostro. Había hecho las paces con la invisibilidad a lo largo de los largos años de su soltería, había aprendido a moverse por la sociedad como un fantasma benévolo, lo suficientemente presente para satisfacer la corrección, pero sin esperar nada de atención, nada de importancia. La asamblea zumbaba con la conversación y las lejanas melodías de los músicos afinando sus instrumentos, y Eleanor se ocupó en estudiar las molduras arquitectónicas a lo largo del techo, un hábito nacido de no tener a dónde más dirigir la mirada, cuando se dio cuenta de que su propio nombre era pronunciado en el grupo de caballeros cerca de la mesa de refrescos. Lord Christopher Thornhill se encontraba entre ellos, su alta figura elegante con ropas de noche negras, su cabello oscuro plateado en las sienes de una manera que de alguna manera realzaba en lugar de disminuir su atractivo, y su expresión era de una fría diversión mientras otro caballero gesticulaba en dirección a Eleanor. Debería haberse alejado, debería haberles concedido privacidad, pero una especie de parálisis la mantuvo inmóvil mientras la voz de Lord Thornhill cruzaba el menguante espacio entre ellos, clara, mesurada y totalmente carente de calidez. ¿Podría él considerar un interés en la señorita Pembroke? Alguien había preguntado, y su respuesta cayó sobre Eleanor como lluvia fría a través de seda podrida. Jamás podría, dijo él, amar a alguien tan sosa, tan completamente anodina, tan enteramente desprovista de las cualidades que podrían recomendar a una mujer a un hombre de juicio y posición. Sus palabras fueron deliberadas, cada una elegida y colocada con precisión, y Eleanor sintió cómo se alojaban bajo sus costillas incluso mientras mantenía la expresión compuesta que años de desdén le habían enseñado a llevar. Lo que la sobresaltó, lo que no pudo reconciliar incluso mientras la humillación se extendía por su pecho, fue la mirada en su rostro mientras hablaba, una tensión alrededor de sus ojos que parecía casi dolor, una tensión en su mandíbula que contradecía la crueldad casual de sus palabras. A través de la ventana detrás de él, podía ver su carruaje esperando en el patio de abajo, la madera lacada en negro con el escudo de los Thornhill en oro, y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal, Eleanor comprendió con perfecta claridad que había sido una tonta por venir esa noche, una tonta por imaginar siquiera por un momento que su presencia en cualquier lugar podría importarle a alguien en absoluto. Ahora, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Gracias. Eleanor permaneció en su posición cerca de la pared durante media hora, después de que las palabras de Lord Thornhill hubieran dado en el blanco, con las manos cruzadas ante ella con una compostura que le costó más de lo que cualquiera que la observara podría haber adivinado, y se dijo a sí misma que había soportado peores desprecios a lo largo de los años, aunque en ese momento no podía recordar cuándo ni dónde. La lluvia se intensificó tras las ventanas. Las gotas golpeaban el cristal con creciente violencia,
como si la propia naturaleza protestara por la crueldad que se había desarrollado en el interior, y Eleanor se fue dando cuenta gradualmente de que Margaret se había separado de un grupo de jóvenes matronas y se dirigía hacia ella con la preocupación escrita claramente en sus bonitas facciones. Su hermana llevaba seda rosa que complementaba su figura a la moda y daba color a sus mejillas, todo lo que el vestido lavanda de Eleanor no lograba, y la mano de Margaret en su brazo fue gentil mientras se inclinaba para susurrar que Eleanor no parecía estar bien, que quizás deberían irse temprano. La amabilidad casi la deshizo, casi resquebrajó la cuidada máscara que llevaba, pero Eleanor logró asentir y murmurar algo sobre un dolor de cabeza, sobre el cambio de tiempo, sobre cualquier cosa excepto la verdad que ardía como ácido en su pecho. Mientras se dirigían al vestíbulo de entrada, Eleanor escuchó los susurros que se arrastraban tras ellas como la cola de un vestido, voces que se creían discretas, pero que llegaban perfectamente a sus oídos. La risa distintiva de Lady Harriet Sinclair resonó desde cerca de la mesa de refrescos, y Eleanor captó fragmentos de chismes encantados sobre la declaración de Lord Thornhill, sobre la desafortunada situación de la pobre señorita Pembroke, sobre cómo todo el intercambio había sido presenciado por al menos una docena de invitados que se asegurarían de que la historia recorriera todos los salones de Londres para el final de la semana. Eleanor se obligó a caminar con paso firme, a mantener la barbilla nivelada y la expresión serena, a no darles nada más de qué hablar de lo que ya poseían, aunque su vestido lavanda de repente se sintió como un estandarte de derrota, anunciando su estado intermedio a todos los que pasaban. Margaret solicitó sus capas con una urgencia inusual, y mientras esperaban en el vestíbulo de entrada, Eleanor miró hacia atrás a través del umbral hacia el salón de baile y vio a Lord Thornhill de pie, apartado de sus compañeros ahora, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que parecía completamente reñida con el desdén casual que había expresado. Tenía la mandíbula apretada, los hombros rígidos bajo su elegante levita de noche, y por un momento sus miradas se encontraron a través del abarrotado espacio con tal fuerza que a Eleanor se le olvidó respirar. Entonces Lady Harriet se movió deliberadamente hacia su línea de visión, su vestido azul pavo real brillando mientras le tocaba el brazo con una familiaridad posesiva, y la conexión se rompió cuando Christopher se volvió hacia la matrona de la sociedad con lo que parecía ser resignación. Eleanor aceptó su capa del sirviente, dejó que Margaret la guiara por los escalones hacia la noche barrida por la lluvia, e intentó no preguntarse por qué un hombre que la encontraba tan completamente anodina la había mirado hacía un momento como si fuera la única persona en la sala, o por qué su carruaje lacado en negro con el escudo dorado de los Thornhill permanecía en el patio mucho después de que se marcharan, visible a través de la lluvia como un centinela oscuro vigilando algo que había afirmado no desear. El carruaje de alquiler se movía por las calles de Londres, resbaladizas por la lluvia, y Eleanor se sentó junto a Margaret en silencio mientras las luces de la ciudad se difuminaban a través del agua que corría por las ventanillas, cada farol que pasaba una mancha de oro contra la oscuridad que parecía haberse filtrado en su pecho y haber establecido su residencia permanente. Margaret intentó conversar 2 veces, preguntas amables sobre si Eleanor deseaba hablar de lo que había sucedido, pero las preguntas murieron ante la cuidada compostura de Eleanor, y finalmente su hermana simplemente tomó su mano y la sostuvo, un pequeño calor contra el frío que no tenía nada que ver con la tormenta de primavera. Llegaron a la casa de Eleanor cerca de la medianoche. El modesto edificio escondido en una calle respetable, aunque poco elegante, donde viudas y solteronas de reducidas circunstancias mantenían su dignidad en casas estrechas, con pintura descascarada y sirvientes que apenas podían permitirse mantener. Margaret insistió en acompañarla adentro, a pesar de la hora tardía, y Sarah las recibió en el vestíbulo de entrada con una bata sobre su camisón
y la preocupación escrita en sus sencillas facciones, mientras observaba el pálido rostro de Eleanor y la cuidada vacuidad de su expresión. Eleanor aseguró tanto a su hermana como a su doncella que estaba perfectamente bien, simplemente cansada, simplemente afectada por el tiempo, y subió las estrechas escaleras hasta su dormitorio con piernas que parecían pertenecer a otra persona por completo. Sara la siguió para ayudarla a desvestirse, ágiles dedos trabajando los botones del vestido lavanda que Eleanor ahora despreciaba con una intensidad que la sorprendió, cada cierre liberándola de una tela que se había convertido en un sudario de humillación. Su doncella no dijo nada mientras colgaba el vestido en el armario y ayudaba a Eleanor a ponerse el camisón, pero sus movimientos eran suaves, protectores, y cuando le cepilló el anodino cabello castaño, su tacto fue tan tierno que Eleanor tuvo que cerrar los ojos contra el escozor de las lágrimas que se negaba a derramar. Sara se fue con un susurrado buenas noches e instrucciones de que Eleanor debía llamar si necesitaba algo, y entonces Eleanor se quedó sola en la pequeña habitación que daba a la calle, sola con el sonido de la lluvia contra el cristal y el dolor hueco de las palabras que seguían repitiéndose en su mente con el ritmo de una marcha fúnebre. Sosa, había dicho él. Anodina, enteramente desprovista de cualidades que pudieran recomendarla. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina, necesitando ver algo más allá de los confines de su humillación, y allí abajo en la calle se encontraba un carruaje lacado en negro con un escudo dorado que reconoció incluso a través de la lluvia y la oscuridad, sus faroles aún encendidos como ojos vigilantes, sus caballos esperando pacientes bajo el aguacero, y adentro apenas pudo distinguir la sombra de una figura que se sentaba inmóvil, como si mantuviera una vigilia sobre algo precioso, en lugar de algo que había calificado de insignificante solo unas horas antes. Eleanor se despertó con la luz gris del amanecer filtrándose a través de sus cortinas después de una noche pasada, observando sombras moverse por su techo mientras la lluvia tamborileaba su ritmo implacable contra el cristal, y su primer pensamiento coherente fue que debía haber imaginado el carruaje de abajo porque seguramente nadie permanecería apostado con tal tiempo durante todas las horas oscuras simplemente para atormentar a alguien a quien habían descartado públicamente como anodino. Se levantó a pesar del agotamiento que le pesaba en las extremidades como hierro, se envolvió en su bata contra el frío de la mañana y se acercó a la ventana con los pasos cuidadosos de alguien que se acerca a la escena de un accidente, medio temiendo y medio necesitando ver lo que quedaba de la humillación de anoche. El carruaje estaba exactamente donde lo había visto por última vez, el lacado negro brillando húmedo a la primera luz, el escudo de los Thornhill captando la poca iluminación que proporcionaba el cielo nublado, y los caballos habían sido cambiados en algún momento durante la noche, lo que significaba que alguien había traído animales frescos y se había llevado a los cansados, lo que significaba que esto no era abandono ni coincidencia, sino una presencia deliberada y continua. Eleanor presionó la mano contra el cristal frío e intentó dar sentido a una situación que desafiaba toda su comprensión del comportamiento humano, porque ¿por qué un hombre que la encontraba enteramente desprovista de cualidades recomendables se apostaría fuera de su casa como un centinela, guardando un tesoro que había declarado insignificante? Se vistió con su sencillo vestido de mañana gris con la ayuda de Sara, el silencio de la doncella más elocuente de lo que hubieran sido las preguntas, y descendió al salón de la mañana donde una débil luz solar luchaba por entrar por las ventanas que también daban a la calle y ofrecían otro punto de vista desde el cual observar la inexplicable vigilia que continuaba abajo. La señora Davies trajo té y tostadas que Eleanor no podía imaginarse comiendo, aunque hizo el ademán de llevarse la taza a los labios porque la rutina era todo lo que se interponía entre ella y la disolución completa, y acababa de lograr tragar un bocado de té
que se había enfriado cuando Sarah anunció que la señora Margaret Hartley había llamado a pesar de la hora temprana y la incorrección de visitar Aunt Drazier antes de las 10 de la mañana. Margaret entró como un torbellino con un elegante vestido de día amarillo que la hacía parecer un rayo de sol capturado, todo calidez dorada y vida vibrante, todo lo que Eleanor nunca había sido, y el rostro de su hermana tenía una expresión que mezclaba preocupación con algo que se parecía extrañamente a una emoción reprimida mientras despedía a Sarah y cerraba la puerta para asegurar su privacidad. El chisme se había extendido más rápido de lo que Margaret había anticipado, explicó mientras se sentaba junto a Eleanor en el desgastado sofá, y para cuando Margaret había regresado a casa anoche, su esposo ya había escuchado 3 relatos distintos del desprecio público de Lord Thornhill hacia la pobre señorita Pembroke en la asamblea de Westbrook, cada versión más elaborada que la anterior, y Lady Harriet Sinclair aparentemente había pasado toda la noche asegurándose de que cada persona de importancia supiera exactamente lo que su señoría pensaba de las perspectivas de Eleanor. La mano de Margaret encontró la de Eleanor y la apretó con una ferocidad que las sorprendió a ambas, y reveló que la madre de Lady Beatrice Ashford había estado presente y había parecido triunfante durante toda la circulación del chisme, lo que sugería que toda la escena había sido orquestada para eliminar a Eleanor, incluso como una posibilidad periférica en el mercado matrimonial. No es que Eleanor hubiera sido nunca una contendiente genuina para un hombre tan por encima de su posición. Eleanor escuchó la recitación de su hermana con el curioso desapego de alguien que oye hablar de eventos que le han sucedido a un extraño, y solo cuando Margaret finalmente se detuvo para tomar aire, Eleanor señaló hacia la ventana y preguntó con una voz que apenas reconoció como propia si Margaret notaba algo inusual en la calle de afuera. El 14 de abril llegó con un tiempo tan mejorado respecto a las tormentas de los días anteriores que Eleanor casi podía creer que la humedad gris había sido un sueño febril en lugar de una realidad, y el sol de la tarde se colaba por sus ventanas con una calidez que se sentía como una falsa promesa mientras se preparaba para aventurarse a hacer los recados del mercado, que ya no podía aplazar simplemente porque un misterioso carruaje se había instalado fuera de su casa como un monumento no deseado a su humillación. Sarah la acompañó con la cesta de la compra y un revoloteo protector que a Eleanor le pareció a la vez conmovedor y sofocante. Y cuando descendieron los escalones de la entrada a la brillante tarde de primavera, Eleanor mantuvo la mirada fija decididamente al frente, en lugar de permitir que sus ojos se desviaran hacia la presencia lacada en negro que había acechado su visión periférica durante 2 días completos. Llevaba su vestido de paseo azul oscuro porque era el segundo mejor, y el día parecía exigir algo menos fúnebre que el gris en el que se había escondido ayer, y su sombrero le proporcionaba una bendita cobertura para el rostro, mientras caminaban por la estrecha calle hacia la vía principal donde los comerciantes vendían verduras y telas, y todas las cosas ordinarias que componían una vida vivida con modesta respetabilidad. Tendrían que pasar directamente junto al carruaje, se dio cuenta Eleanor con una sensación de hundimiento en el estómago, porque no había otra ruta a menos que deseara tomar un desvío absurdo a través de las caballerizas, y enderezó la espalda con la misma determinación que la había sostenido durante 29 años de ser anodina, y comenzó a caminar con pasos que se obligó a que parecieran seguros, a pesar del temblor que se había instalado en sus rodillas. El carruaje se hizo más grande a medida que se acercaban, su escudo dorado de los Thornhill captando la luz del sol como una acusación, y Eleanor estaba quizás a 10 pies de distancia cuando la puerta se abrió y el propio Lord Christopher Thornhill bajó a la calle con movimientos que sugerían que la había estado observando acercarse y había cronometrado su aparición con una precisión que parecía calculada o desesperada. Sus ojos se encontraron durante quizás 3 segundos que se extendieron hasta el infinito,
y Eleanor vio lo que no se había permitido ver en la asamblea ni en ninguno de sus febriles recuerdos desde entonces, que era que su rostro mostraba las marcas de un insomnio que igualaba al suyo, sombras bajo unos ojos que no eran fríos en absoluto, sino que ardían con una intensidad que contradecía cada palabra que había dicho sobre sus anodinas cualidades. Su expresión contenía algo que se parecía notablemente a la angustia, y su mano se levantó como si fuera a hablar o a alcanzarla o a salvar de alguna manera la distancia imposible entre lo que había dicho y lo que su continua presencia fuera de su casa podría significar. Pero Eleanor no podía soportar cualesquiera que fueran las palabras que pudieran salir de unos labios que ya habían pronunciado tan devastadoras declaraciones. Y bajó la mirada y pasó de largo apresuradamente con Sarah, corriendo para mantener el paso, su corazón martilleando contra sus costillas con una violencia que sugería que algo más complejo que una simple humillación se había arraigado en su pecho durante las largas horas de observar su vigilia desde su ventana. El 16 de abril llegó con una luz matutina que parecía demasiado alegre para el estado de ánimo de Eleanor, y se sentó en su salón de la mañana con el té enfriándose en su taza, mientras sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, donde el carruaje negro permanecía en su posición ahora habitual, un elemento tan permanente como la farola a su lado y considerablemente más perturbador para su frágil equilibrio. Sarah anunció al señor Thomas Langley con una inflexión que sugería alivio por la llegada de alguien sensato y protector, y Eleanor se levantó para saludar al antiguo socio de negocios de su difunto padre con genuina calidez, porque Thomas había sido una de las pocas constantes en los años transcurridos desde que la muerte de su padre había reducido sus circunstancias de cómodas a meramente respetables. Thomas entró con su característica amabilidad tímida, su cabello encanecido y su manera gentil lo hacían parecer mayor de sus 45 años, y aceptó el té con manos que parecían inusualmente inquietas mientras se acomodaba en la silla frente a Eleanor y pasaba varios minutos discutiendo asuntos intrascendentes de una manera que sugería que estaba reuniendo valor para una conversación más difícil. Eleanor esperó con la paciencia que había aprendido de años de ser ignorada, y finalmente Thomas dejó su taza con suficiente fuerza como para hacer que la porcelana tintineara contra el platillo, y preguntó con una franqueza inusual si era consciente de que Lord Christopher Thornhill se había apostado fuera de su casa durante 4 días consecutivos. El carruaje era visible a través de la misma ventana junto a ellos, señaló Eleanor con una calma que no sentía. Así que sí, había notado el fenómeno aunque no podía empezar a explicarlo, y algo en su tono debió revelar más vulnerabilidad de la que pretendía porque la expresión de Thomas pasó de la preocupación a algo más cercano a la alarma. Había hecho averiguaciones, explicó Thomas con evidente renuencia, porque se consideraba responsable del bienestar de Eleanor en ausencia de su padre, y lo que había averiguado sobre el carácter de Lord Thornhill no era tranquilizador para una mujer en la posición de Eleanor. Christopher Thornhill era conocido en todo Londres como un hombre de frío cálculo, reveló Thomas, alguien que abordaba cada decisión, incluidas las perspectivas matrimoniales, con la precisión estratégica de una campaña militar, y había rumores de que había cortejado y descartado a 3 jóvenes en los últimos 2 años, una vez que determinó que no mejorarían suficientemente su posición social. Thomas se inclinó hacia adelante con una seriedad que hizo que el pecho de Eleanor se contrajera con aprensión, y sugirió con evidente incomodidad que la presencia del carruaje fuera de su casa podría no indicar admiración o interés, sino algo mucho más cruel, quizás un intento deliberado de dañar su reputación tan a fondo que ningún otro caballero la consideraría, eliminando así incluso la competencia periférica en un mercado matrimonial donde se esperaba que Lord Thornhill hiciera una boda brillante con alguien como Lady Beatrice Ashford. Las palabras cayeron sobre Eleanor como golpes físicos,
y sintió que algo dentro de su pecho que no sabía que estaba echando raíces de repente se marchitaba y moría, porque se había permitido en los últimos días preguntarse si tal vez la contradicción entre las duras palabras de Christopher y su persistente presencia podría significar algo más que crueldad. Y la explicación de Thomas encajaba con los hechos con una lógica terrible que hacía que su tonta esperanza pareciera el delirio que sin duda era. Thomas se fue 20 minutos después con promesas de volver a visitarla pronto y una advertencia final de evitar cualquier interacción directa con Lord Thornhill, y Eleanor se sentó sola en su salón de la mañana, observando el carruaje a través de la ventana, mientras las lágrimas que se negaba a derramar ardían detrás de sus ojos, y la verdad se asentó en sus huesos con el peso de las piedras. El 18 de abril llegó con el crepúsculo vespertino pintando el cielo de Londres en tonos ámbar y violeta, y Eleanor estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio observando el carruaje negro que se había convertido en un elemento tan permanente en su calle como las farolas de gas, sus manos temblando con una ira que se había estado acumulando durante 2 días desde que la visita de Thomas Langley había envenenado incluso la pequeña y confusa esperanza que no sabía que albergaba en las cámaras secretas de su tonto corazón. Había pasado 6 días observando ese carruaje, 6 días de confusión y orgullo herido y un asombro incipiente de que tal vez su presencia significaba algo más que el cruel desprecio que sus palabras en la asamblea habían transmitido. Pero la explicación de Thomas encajaba con una lógica tan terrible y tan completa que Eleanor se sintió humillada por su propia capacidad de autoengaño, y la ira que crecía en su pecho se dirigía tanto a sí misma como al hombre que se sentaba en ese carruaje aparentemente decidido a arruinar la poca reputación que una solterona sosa de 29 años pudiera poseer. La ira la impulsó escaleras abajo antes de que la cautela o la corrección pudieran intervenir, y se echó el chal de noche sobre el sencillo vestido de día que todavía llevaba sin molestarse en cambiarse a algo más adecuado, y Sarah la llamó con alarma mientras Eleanor salía por la puerta principal a la suave tarde de primavera y marchó a través de la estrecha calle con la barbilla levantada y las manos apretadas en puños a los costados. La puerta del carruaje estaba cerrada, pero podía ver su silueta a través de la ventana, y golpeó la madera pulida con más fuerza de lo que era propio de una dama. Y hubo un momento de quietud antes de que la puerta se abriera y Lord Christopher Thornhill la mirara con una expresión que cambió rápidamente de sorpresa a algo que podría haber sido alivio, o temor, o ambos entrelazados. Eleanor no esperó a que él hablara o la ayudara a subir al carruaje, sino que simplemente exigió con una voz que temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos saber por qué la estaba atormentando. ¿Qué propósito podía servir esta vigilia fuera de su casa, excepto para destruirla a través de la asociación con un escándalo de su creación? Y le dijo que ahora entendía que su estrategia era arruinarla tan a fondo que ningún otro hombre la consideraría jamás, eliminando así incluso la competencia más periférica en un mercado matrimonial donde se esperaba que él hiciera una boda brillante. El rostro de Christopher pasó por una serie de cambios mientras ella hablaba, y extendió la mano como para ayudarla a entrar en el carruaje para que pudieran hablar más privadamente, y Eleanor se encontró aceptando esa mano y subiendo al íntimo espacio con olor a cuero que olía a él, a sándalo y algo más oscuro, y la puerta se cerró tras ella dejándolos solos en la penumbra con solo la luz menguante de la tarde filtrándose por las ventanas. Parecía como si ella lo hubiera golpeado, y su boca se abrió y cerró 2 veces antes de que lograra preguntar con una voz más áspera de la que le había oído si realmente lo creía capaz de una crueldad tan calculada. Y Eleanor se armó de valor contra el dolor en sus ojos, porque ella había sido herida primero y más públicamente, y no sería manipulada por un hombre que ya la había declarado indigna de amor. Le dijo que no sabía qué creer.
excepto que sus palabras en la asamblea habían sido lo suficientemente claras y que su presencia aquí estaba destruyendo la poca paz que había logrado construir de las ruinas de su dignidad. Y le exigió que se fuera de su calle y de su vida y le permitiera desaparecer de nuevo en la invisibilidad que había sido su porción antes de que él la hubiera convertido en objeto de chismes y especulaciones. Christopher se inclinó hacia adelante, y por un momento ella pensó que podría tomar sus manos, o tocar su rostro, o hacer algo que destrozaría sus defensas por completo, pero en cambio se echó hacia atrás y su expresión se cerró en algo, frío y remoto, y dijo con una formalidad que se sintió como otro rechazo que jamás había afirmado amarla, y que no debía imaginar lo que no existía. Y Eleanor sintió esas palabras caer como golpes, aunque eran meros ecos de lo que ya había dicho, y huyó del carruaje con los ojos ardiendo y la garganta apretada, consciente de que los vecinos observaban desde las ventanas y de que acababa de empeorar todo infinitamente. El 20 de abril llegó con una luz de la tarde que llevaba la calidez de la primavera que avanzaba, y Eleanor se sentó en su salón tratando de concentrarse en una labor de aguja que sus manos temblorosas hacían casi imposible mientras su mente repasaba la escena en el carruaje 2 días antes, la forma en que el rostro de Christopher se había cerrado cuando le dijo que no imaginara lo que no existía, palabras que deberían haber proporcionado claridad, pero que en cambio la dejaron más confundida porque el carruaje permanecía fuera de su ventana como una acusación silenciosa, o quizás una promesa que era demasiado tonta para interpretar correctamente. Sarah anunció a Lady Harriet Sinclair con un tono que sugería que la doncella reconocía a un depredador entrando en su modesto santuario, y Eleanor se levantó con la cortesía arraigada que años de invisibilidad social le habían enseñado, observando cómo Lady Harriet entraba en la habitación con un elaborado traje de tarde de seda azul pavo real, que probablemente costaba más que los gastos domésticos de Eleanor durante 6 meses. Los agudos ojos de la mujer mayor catalogando cada rincón gastado y cortina descolorida con la precisión de alguien que inventaría la evidencia de circunstancias reducidas. Eleanor ofreció té con manos que se mantuvieron firmes por pura fuerza de voluntad, y Lady Harriet aceptó con una sonrisa que no contenía calidez alguna, acomodándose en la mejor silla como si confiriera un favor con su presencia, y pasó varios minutos discutiendo asuntos sociales triviales, de una manera que hizo que los nervios de Eleanor se tensaran aún más, porque sabía que esta visita tenía un propósito más allá de las gentilezas. La mirada de Lady Harriet se desvió hacia la ventana, donde el carruaje negro era claramente visible en su posición habitual, y comentó con falsa simpatía lo angustioso que debía ser para Eleanor encontrarse objeto de una atención tan particular por parte de un caballero tan por encima de su posición, especialmente cuando todos sabían que Lord Christopher Thornhill estaba bajo una presión considerable de su familia para hacer una boda brillante con alguien como Lady Beatrice Ashford, una joven de impecable linaje y considerable fortuna que sería un crédito para el nombre Thornhill. La taza de té de Eleanor tintineó ligeramente contra su platillo, y Lady Harriet continuó con la implacable cortesía de alguien que entrega veneno envuelto en seda, sugiriendo que Eleanor podría no haber considerado por que un hombre de la naturaleza calculadora de Christopher se apostaría fuera de la casa de una mujer a la que había declarado públicamente indigna de su afecto, y propuso con una lógica devastadora que tal vez su estrategia era asociar tan completamente a Eleanor con el escándalo y la especulación que ningún otro caballero consideraría jamás cortejarla, eliminando así incluso la competencia más periférica en un mercado matrimonial donde cada mujer soltera representaba una complicación potencial para su planeada alianza con Lady Beatrice.
Las palabras cayeron sobre Eleanor con la fuerza de una confirmación en lugar de una revelación, porque Thomas Langley había plantado sospechas similares. Pero escucharlas en voz alta de alguien de la posición social de Lady Harriet les dio un peso que hizo que el pecho de Eleanor se contrajera con humillación y dolor, y se encontró asintiendo con una aceptación entumecida mientras Lady Harriet pintaba un cuadro de crueldad deliberada disfrazada de interés. Un hombre tan decidido a controlar cada variable en sus cálculos matrimoniales que destruiría la reputación de una solterona, simplemente para asegurarse de que permaneciera segura, invisible y soltera. Lady Harriet se fue 30 minutos después, con expresiones de preocupación que se sintieron como una victoria, y Eleanor se sentó sola en su salón con el té frío y el carruaje visible a través de su ventana, y sintió cómo la última y frágil esperanza que había estado albergando se convertía en polvo porque la interpretación encajaba demasiado perfectamente con todo lo que sabía sobre su propia naturaleza anodina y la vasta distancia entre sus circunstancias y el mundo de riqueza y consecuencias de Christopher. El 23 de abril llegó con una luz matutina que se sentía áspera e implacable mientras Eleanor se despertaba de otra noche inquieta para ver el carruaje negro todavía apostado fuera de su ventana, y la visión de éste la llenó no de confusión o curiosidad herida, sino de una cansada determinación de reclamar cualquier dignidad que le quedara a una solterona de 29 años, cuya reputación estaba siendo sistemáticamente destruida por un hombre que ya la había declarado indigna de su amor. Se levantó y se vistió con un sencillo vestido de mañana marrón que parecía coincidir con su estado de ánimo. Y cuando Sarah trajo el té, Eleanor informó a la doncella con una firmeza que las sorprendió a ambas que se iría de Londres para visitar la finca de campo de Margaret en Hertfordshire, y el rostro de Sarah mostró alivio porque la muchacha había visto a su señora adelgazar y ensombrecerse durante los últimos 11 días desde la asamblea. Eleanor se movió durante la mañana con eficiencia mecánica, sacando su modesto baúl del armario de almacenamiento y comenzando a empacar el limitado guardarropa que representaba toda su pretensión de respetabilidad, cada vestido doblado y cada par de zapatos cuidadosamente envuelto, un pequeño símbolo de retirada de una batalla que nunca había pedido librar. Se sentó en su escritorio cerca de la ventana donde el carruaje era visible como una acusación bajo la luz del sol de primavera, y sacó una sola hoja de papel y la miró fijamente durante largos minutos antes de mojar su pluma en tinta con una mano que temblaba solo ligeramente. La carta que compuso fue breve y formal, solicitando con tanta dignidad como pudo reunir que Lord Christopher Thornhill cesara su vigilia fuera de su residencia, ya que su continua presencia estaba dañando su reputación y causándole considerable angustia, y la firmó con su nombre completo en lugar de cualquier intento de familiaridad, porque no había ninguna relación entre ellos excepto la que existía en su tonta imaginación. Dobló la carta y la selló con cera simple porque su familia no tenía escudo, y las reducidas circunstancias de la casa Pembroke significaban que tales lujos habían sido vendidos hacía mucho tiempo para pagar las deudas de su difunto padre, y llamó a Sarah y le entregó la carta en la mano con instrucciones de entregarla directamente al caballero en el carruaje al otro lado de la calle. Eleanor se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio y observó cómo Sarah cruzaba la estrecha calle y llamaba a la puerta del carruaje. Observó cómo se abría y aparecía el rostro de Christopher. Observó cómo tomaba la carta con una expresión que no pudo leer desde esa distancia, pero que parecía implicar una repentina quietud que se apoderó de todo su cuerpo. Rompió el sello y leyó el breve contenido mientras Sarah esperaba, y Eleanor vio su cabeza inclinarse como si las palabras tuvieran un peso físico. Vio su mano apretarse sobre el papel, lo vio mirar hacia su ventana, aunque ella se retiró rápidamente para que no pudiera verla observándolo. Sarah regresó sin ningún mensaje porque Eleanor no había solicitado una respuesta, y Eleanor se apartó de la ventana
y reanudó su embalaje con movimientos que se sentían a la vez necesarios y completamente huecos, diciéndose a sí misma que irse de Londres era el único curso sensato para una mujer que se había permitido enredarse en cualquier juego o crueldad que Christopher Thornhill estuviera jugando. El 23 de abril llegó con sombras vespertinas que trajeron la luz de las velas al salón, donde Eleanor estaba de pie junto a su baúl ya empacado, agotada por un día dedicado a prepararse para la huida y creyendo que la carta que había enviado finalmente pondría fin al extraño tormento que había consumido 11 días de su vida, y se había cambiado a un sencillo vestido de noche gris paloma, porque incluso en la retirada mantenía los hábitos de corrección que eran todo lo que una solterona de medios modestos poseía a modo de armadura contra un mundo que la había descartado durante mucho tiempo como anodina. Sara estaba en la cocina ayudando a la señora Davis a preparar una cena fría cuando llamaron a la puerta, firme y decidido de una manera que hizo que el corazón de Eleanor diera un vuelco, porque las visitas a esa hora eran poco comunes en un hogar tan oscuro como el suyo, y cuando Sara apareció momentos después, con un rostro que mostraba partes iguales de alarma y algo que podría haber sido satisfacción, Eleanor supo antes de que la doncella hablara que Christopher Thornhill estaba en su modesto vestíbulo solicitando una audiencia. Todo instinto le dijo a Eleanor que se negara porque no le quedaba nada que decir a un hombre que se había burlado de su dignidad, pero una corriente más profunda bajo su agotamiento y dolor llevaba una necesidad desesperada de entender, y se oyó a sí misma conceder permiso con una voz que sonaba más firme que el temblor de sus manos, mientras Sara lo conducía al salón donde la luz de las velas revelaba el crudo contraste entre su mundo y el de ella. Christopher entró todavía vistiendo ropas de día que mostraban signos de desorden inusuales para un hombre de su posición, su corbata ligeramente aflojada y su cabello oscuro mostrando las marcas de dedos pasados a través de él con agitación, y sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, llevaban una fiereza que lo hacía parecer casi atormentado, nada parecido al frío y calculador conde que Lady Harriet había descrito, o incluso al hombre reservado que la había rechazado en la asamblea. Se quedó justo dentro del umbral como si no estuviera seguro de su bienvenida en este espacio que nunca había entrado, a pesar de los 11 días apostado fuera de él, y su mirada recorrió los modestos muebles y las cortinas descoloridas, y finalmente se posó en el baúl empacado junto a Eleanor, con una expresión que se acercaba a algo parecido al pánico. Ella permaneció de pie cerca de la ventana, con las manos entrelazadas ante ella, en una postura que le daba dignidad, si no confianza, y esperó a que él hablara porque ya había dicho todo lo que contenía su carta, y no suplicaría explicaciones a un hombre que no le debía nada. Christopher dio 2 pasos más dentro de la habitación, y las palabras que surgieron fueron más ásperas que sus habituales tonos cultos, preguntando con una urgencia que parecía dolerle si realmente tenía la intención de irse de Londres. Y cuando Eleanor confirmó que partía hacia la finca de su hermana en Hertfordshire a la mañana siguiente, su rostro mostró una angustia tan cruda que por un momento ella olvidó protegerse de la esperanza. Preguntó con una voz que había perdido todo su pulido aristocrático por qué se iría, y Eleanor sintió que la ira crecía a través de su agotamiento porque la pregunta parecía deliberadamente ciega al daño que su presencia había causado, y respondió con más ardor del que pretendía que una mujer cuya reputación había sido destruida por la inexplicable atención de un caballero muy por encima de su posición tenía. Pocas opciones más que retirarse de una situación que no le traía más que confusión y dolor. El 23 de abril continuó en el salón donde la luz de las velas parpadeaba contra las paredes que parecían cerrarse a su alrededor, con una intimidad que Eleanor nunca había imaginado posible en este espacio que había sido testigo de tantas veladas solitarias, y la cruda angustia de Christopher ante sus palabras sobre reputación y confusión pareció romper algo en él, porque cruzó la distancia restante entre ellos,
con 3 largas zancadas y se detuvo justo más allá de la distancia adecuada, con las manos apretadas a los costados, como si se contuviera de alcanzarla. Comenzó a hablar con palabras que salieron a borbotones, como si una presa se hubiera roto, diciéndole que entendía su ira y confusión porque él había causado ambas por su propia cobardía en la asamblea hacía 11 días. Y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración porque este era el primer reconocimiento que él hacía de que el cruel rechazo había ocurrido y había importado. Christopher se volvió hacia la ventana donde la lluvia había comenzado de nuevo en un suave golpeteo que recordaba la noche de la asamblea, y su perfil mostraba la tensión en su mandíbula mientras explicaba que había sido presionado por Lady Harriet Sinclair y su madre, y la mitad de las matronas de la sociedad en Londres para descartar públicamente cualquier interés en Eleanor Pembroke, porque un hombre de su posición no podía ser visto favoreciendo a una mujer de sus circunstancias, edad y falta de brillo social. Las palabras fueron brutales en su honestidad, y Eleanor las sintió como pequeños cortes incluso, mientras reconocía que él no estaba respaldando estos juicios, sino informándolos. Y cuando continuó su voz había bajado a algo más áspero que revelaba un dolor genuino bajo la explicación. Le dijo que esa noche lo habían estado observando, puesto a prueba por Lady Harriet, quien había notado su atención desviándose hacia Eleanor durante toda la velada y quien había fabricado el momento preguntando lo suficientemente alto para que otros oyeran si Lord Thornhill encontraba a la solterona Pembroke un objeto de interés, y él había entrado en pánico y había dicho la mentira de que nunca podría amar a alguien tan anodina, porque admitir la verdad habría sometido a Eleanor a un escrutinio y chismes aún peores de los que ya había soportado. Eleanor se hundió en la silla más cercana, porque sus piernas no la sostenían, y miró a Christopher con la confusión luchando contra una necesidad desesperada de creer mientras preguntaba por qué había apostado su carruaje fuera de su casa durante 11 días si realmente pretendía protegerla de los chismes. Él se volvió para mirarla, y a la luz de las velas sus ojos tenían una fiereza que lo hacía parecer a la vez vulnerable y feroz mientras cruzaba hasta donde ella estaba sentada y se dejaba caer en la silla, de enfrente, manteniendo la distancia física, pero inclinándose hacia adelante con una intensidad que se sentía como un toque. Christopher dijo con una voz que temblaba ligeramente que había tenido la intención de mantenerse alejado después de la asamblea, que le había ordenado a su cochero que lo llevara a casa, pero se encontró incapaz de abandonar su calle, porque la mentira que había dicho seguía resonando en su mente con tal fuerza que no podía soportarla, y cuando ella preguntó a qué mentira se refería, él la miró directamente a los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo entre ellos. «Dije que nunca podría amarte, Eleanor», le dijo, usando su nombre de pila por primera vez e invistiéndolo con tal ternura que ella sintió las lágrimas acumularse calientes detrás de sus ojos. «Dije que nunca podría amarte», repitió él, «y nunca he dicho una mentira más condenatoria, porque la verdad es que ya había comenzado a enamorarme de ti semanas antes de esa asamblea, y cada momento desde entonces solo ha profundizado lo que siento, a pesar de mis intentos de negarlo y protegernos a ambos de las consecuencias». El 24 de abril llegó con una luz matutina que parecía más suave que los días anteriores, o quizás era la percepción de Eleanor la que había cambiado después de una noche pasada en vela no por el dolor, sino por la repetición de las palabras de Christopher en el salón, donde había confesado que su cruel rechazo había sido una mentira y que ya había comenzado a enamorarse de ella semanas antes de la asamblea, y se levantó de la cama con una temblorosa incertidumbre sobre lo que esta confesión significaba para su futuro, porque años de invisibilidad le habían enseñado a desconfiar de los momentos que parecían demasiado brillantes para ser reales. Se acercó a la ventana todavía con su camisón
y un chal sobre los hombros contra el frío de la mañana, y cuando miró hacia la calle, su corazón se detuvo porque el carruaje negro con el escudo de los Thornhill todavía estaba apostado en su lugar ahora familiar, pero donde antes se había sentido como un tormento o vigilancia, esta mañana parecía diferente, como si el mismo objeto hubiera sido transformado por el contexto en algo que hablaba de vigilia en lugar de crueldad, de devoción en lugar de burla. Eleanor se quedó observando el carruaje durante largos minutos, mientras Sarah traía agua para lavarse y la ayudaba a vestirse con un sencillo vestido de mañana de color azul pálido, y notó con cierta sorpresa que sus manos estaban firmes a pesar del tumulto de sus pensamientos. Y cuando descendió al salón de la mañana, encontró su baúl todavía empacado junto a la puerta, como un reproche a la esperanza que comenzaba, en contra de su mejor juicio, a echar raíces en su pecho. Apenas se había acomodado con el té cuando Margaret llegó en un torbellino de muselina amarilla y genuina preocupación. Habiendo venido directamente después del desayuno porque se había quedado despierta preocupada por la partida planeada de Eleanor a Hertfordshire, y los ojos de Margaret se dirigieron inmediatamente al baúl empacado y luego al rostro de Eleanor con una mirada inquisitiva que no se perdió nada del cambio que una sola noche había forjado. Eleanor se encontró contándole todo a su hermana con una voz que permaneció tranquila incluso cuando la historia misma parecía imposible, describiendo los 11 días del carruaje apostado y la carta que había enviado, y la llegada de Christopher la noche anterior, y, lo más importante, la confesión que había hecho sobre que el rechazo era una mentira dicha bajo presión, mientras sus verdaderos sentimientos iban en la dirección completamente opuesta. Y Margaret escuchó con una expresión que pasó de la preocupación a algo que parecía casi satisfacción. Cuando Eleanor terminó, Margaret extendió la mano sobre la pequeña mesa para tomar la suya y dijo algo que cambió la comprensión de Eleanor de toda su historia con Christopher Thornhill, revelando que Margaret había asistido a las mismas asambleas y reuniones durante toda la temporada y había notado semanas atrás cómo la atención de Christopher parecía seguir a Eleanor incluso cuando él no se acercaba, cómo su mirada la encontraba a través de salones abarrotados y se demoraba con una intensidad que Margaret había reconocido como interés, incluso si la propia Eleanor había permanecido ajena en su certeza de su propia insignificancia. Margaret habló con gentil convicción sobre cómo le había parecido extraño cuando Christopher hizo su cruel declaración pública porque contradecía todo lo que su comportamiento había sugerido en las semanas anteriores. Y ahora, al escuchar el relato de Eleanor sobre su confesión, Margaret dijo que todo tenía un sentido terrible como la acción de un hombre atrapado entre el sentimiento genuino y la expectativa social que había elegido mal en el momento, pero cuyo corazón se había negado a aceptar la elección. Eleanor sintió que se le acumulaban las lágrimas mientras escuchaba a su hermana replantear cada interacción que había descartado como coincidencia o imaginación, y comenzó tentativamente a reconsiderar los breves momentos en que había sorprendido a Christopher observándola en las reuniones, las veces que sus caminos se habían cruzado de maneras que había atribuido al azar, y se preguntó con una dolorosa esperanza si había sido vista todo el tiempo por la única persona cuya atención nunca se había atrevido a buscar. El 25 de abril llegó con una luz de sol vespertina que transformó el modesto salón de Eleanor en algo más cálido de lo que recordaba haber sido nunca, y cuando Sarah anunció a Lord Thornhill con una formalidad que apenas ocultaba su emoción, Eleanor se levantó de su asiento con manos que temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, porque esta sería la primera vez que Christopher la visitaba con una intención apropiada en lugar de una confesión desesperada, y la diferencia se sentía monumental en formas que todavía estaba aprendiendo a comprender. Él entró llevando rosas silvestres reunidas en un simple ramo sin el artificio de un arreglo de invernadero, y el gesto le pareció tan perfectamente considerado
que sintió que las lágrimas amenazaban, porque no eran las flores ostentosas que un hombre trae para impresionar a la sociedad, sino más bien las flores sin pretensiones que uno ofrece a alguien cuya verdadera naturaleza ha observado y valorado. Christopher vestía un atuendo formal de visita de tarde de superfina azul oscuro y calzones de color ante que enfatizaban tanto su posición como el cuidado que había puesto en esta visita, y Eleanor de repente fue consciente de su propia apariencia con su mejor vestido de tarde de muselina rosa suave, que todavía era modesto y pasado de moda, pero representaba la prenda más fina que poseía, y vio en sus ojos, mientras se encontraban con los de ella, que la encontraba hermosa, de una manera que no tenía nada que ver con las medidas de la sociedad, y todo que ver con una visión que iba más allá de la superficie. Cruzó la habitación con las rosas extendidas, y cuando ella las tomó, sus dedos se rozaron en un contacto que duró solo segundos, pero pareció llevar el peso de todos los días que su carruaje había estado de vigilia afuera. Y preguntó con una formalidad que apenas contenía una emoción más profunda si aceptaría estas pobres ofrendas como una muestra de su estima y consideración. Eleanor encontró un simple jarrón de vidrio que había pertenecido a su madre y arregló las rosas con manos que se habían estabilizado ahora que él estaba realmente presente en lugar de ser anticipado, y fue consciente de que Christopher observaba sus movimientos con una atención que hacía que las acciones ordinarias parecieran significativas, y cuando colocó el jarrón en la pequeña mesa cerca de la ventana donde la luz de la tarde tocaría los pétalos, él dijo que se veían perfectos allí, con una voz que sugería que se refería a algo más que flores y jarrones. Se sentaron en las sillas que los habían acogido 2 noches antes durante su confesión, pero la calidad del espacio entre ellos había pasado de una revelación desesperada a un comienzo tentativo, y Christopher se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas holgadamente entre las rodillas mientras preguntaba si había considerado lo que le dijo sobre sus sentimientos y si estaría dispuesta a concederle el honor de cortejarla apropiadamente a pesar del difícil comienzo que habían soportado. Eleanor miró a este hombre que la había herido con un rechazo público y luego se había negado a abandonar su calle, que había confesado mentiras y verdades en igual medida, y reconoció que su respuesta determinaría no solo el arco de un cortejo, sino la forma completa de su futuro, si elegiría la seguridad de las bajas expectativas o la aterradora vulnerabilidad de la esperanza. Le dijo con una voz que temblaba solo ligeramente que aceptaría dejar que la cortejara, pero que debía entender que necesitaría tiempo para aprender a confiar en lo que sus acciones mostraban cuando sus palabras anteriores habían cortado tan profundo, y vio cómo el alivio y la determinación cruzaban sus facciones mientras él prometía que se ganaría su confianza por todos los medios a su alcance durante el tiempo que fuera necesario. Christopher admitió entonces que la vigilia del carruaje había sido todo lo que podía permitirse cuando no tenía derecho a acercarse a ella directamente, que sentarse fuera de su casa se había sentido como la única manera de permanecer conectado con ella mientras luchaba con el deber y el deseo, y trataba de encontrar el valor para desafiar las expectativas que habían impulsado su cruel declaración pública, y escucharlo nombrar su cobardía y su lucha lo hizo de alguna manera más real y, por lo tanto, más digno de confianza de lo que un encanto fácil habría logrado. El 28 de abril llegó con la calidez de finales de la primavera, comenzando a imponerse sobre las frescas mañanas de Londres, y los 3 días desde que Christopher había comenzado a cortejar formalmente a Eleanor habían transformado su existencia de maneras a la vez estimulantes y aterradoras, mientras descubría lo que significaba ser genuinamente vista por otra persona que la valoraba por cualidades en las que ella había dejado de creer que tenían valor. El primer paseo que dieron juntos por Hyde Park durante la elegante hora de la tarde representó el debut de Eleanor como una mujer cortejada en lugar de una solterona que se desvanecía en la irrelevancia,
y llevaba un nuevo vestido de paseo de muselina verde suave que Margaret había insistido en comprarle, a pesar de sus protestas sobre el gasto, y aunque el vestido era modesto para los estándares de la sociedad, le quedaba bien y favorecía su delgada figura de una manera que sus prendas más antiguas nunca lo habían hecho, y sintió el orgullo de Christopher mientras le ofrecía el brazo y la guiaba por los senderos donde las multitudes elegantes desfilaban sus conexiones y alianzas. Eleanor era muy consciente de las miradas y los susurros que seguían su paso, de la expresión de asombro de Lady Harriet Sinclair cuando sus caminos se cruzaron cerca del Serpentine, de la forma en que las conversaciones parecían detenerse y luego reanudarse con mayor intensidad después de que pasaban. Pero Christopher parecía totalmente despreocupado por el comentario social que su pareja generaba, y en su lugar le habló de su finca en Derbyshire con un entusiasmo que revelaba su profunda conexión con la tierra y la gente que vivía en ella, describiendo a las familias de arrendatarios y las mejoras que esperaba implementar, y preguntándole sus opiniones sobre los programas educativos para los niños del pueblo, de una manera que sugería que genuinamente valoraba sus pensamientos en lugar de simplemente realizar rituales de cortejo. En su segunda salida, le trajo un volumen de poesía de Wordsworth con varios pasajes marcados donde pensaba que ella podría encontrar una resonancia particular, y pasaron una tarde en su pequeño salón discutiendo la relación entre la naturaleza y la emoción humana mientras Sarah servía el té e intentaba sin éxito ocultar su deleite al ver a su señora comprometida en un discurso intelectual con un caballero que escuchaba tanto como hablaba, y Eleanor descubrió que Christopher había leído mucho y pensado profundamente sobre temas mucho más allá de la gestión de fincas y la obligación social, y que parecía disfrutar genuinamente del intercambio de ideas con ella de una manera que la hizo sentir intelectualmente valorada, quizás por primera vez desde la muerte de su padre 5 años antes. Christopher le prestó 3 libros más en los días siguientes, incluyendo un volumen sobre innovación agrícola y una novela de un autor que nunca había conocido, y cada selección parecía cuidadosamente elegida tanto para interesarla como para revelar algo de sus propias preocupaciones y pasiones, construyendo entre ellos una conexión que existía en capas más allá de la atracción superficial que la sociedad consideraba la única base legítima para el cortejo. Sin embargo, incluso mientras Eleanor florecía bajo esta atención sin precedentes, la reacción social se intensificó en proporción a su creciente cercanía, y comenzó a notar cómo Lady Harriet Sinclair parecía estar en todas partes a las que iban en público, observando con una expresión de disgusto calculador que sugería una oposición activa en lugar de una mera desaprobación, y Margaret informó que circulaban rumores sobre que Eleanor de alguna manera había atrapado o engañado a Christopher para obtener una atención de la que seguramente se arrepentiría una vez que entrara en razón, y que la familia de Lady Beatrice Ashford estaba supuestamente furiosa por la deserción de Christopher, de lo que habían considerado un entendimiento casi cerrado, y Thomas Langley pasó una tarde para advertir a Eleanor, a su manera brusca pero bien intencionada, que estaba agitando fuerzas poderosas que podrían dañar su reputación sin posibilidad de reparación si el interés de Christopher resultaba temporal o si su familia lograba presionarlo para que volviera a arreglos más adecuados. El 2 de mayo llegó con sombras vespertinas que se extendían por el salón de Eleanor mientras Sarah anunciaba a una visitante con una formalidad inusual que llevaba una nota de advertencia, y cuando la condesa viuda de Thornhill entró en el modesto espacio, Eleanor comprendió de inmediato que esto no era una cortesía social, sino un golpe calculado diseñado para cortar la conexión que había estado creciendo entre ella y Christopher durante la última semana de cauteloso cortejo, y se levantó de su silla con manos que querían temblar, pero que obligó a mantenerse firmes porque no le concedería a esta formidable mujer la satisfacción de verla acobardarse ante la riqueza y el título que no tenían nada que ver con el valor real.
La viuda vestía una elaborada seda negra ribeteada con hilo de plata que captaba la luz de las velas y parecía diseñada para enfatizar tanto su estado de luto como su superioridad, y su evaluación del salón de Eleanor fue rápida y exhaustiva, abarcando los modestos muebles y las cortinas descoloridas y el simple servicio de té con una expresión que comunicaba desdén de manera más efectiva de lo que las palabras podrían haber logrado. Y Eleanor sintió las insuficiencias de su hogar, como no las había sentido ni siquiera durante la visita anterior de Lady Harriet, porque esta mujer tenía poder directo sobre el futuro de Christopher y, por lo tanto, sobre la frágil esperanza que Eleanor había estado tratando de proteger tan cuidadosamente de su propio pesimismo y del juicio de la sociedad. La viuda aceptó el té con el aire de quien realiza un deber desagradable y no perdió tiempo en cortesías preliminares antes de explicar, con una voz que mezclaba la preocupación maternal con el mandato aristocrático, que Christopher tenía responsabilidades con su nombre y su posición que superaban la inclinación personal, que la línea Thornhill había mantenido su prominencia a través de alianzas cuidadosas y matrimonios estratégicos durante 8 generaciones, y que Eleanor seguramente debía entender que su origen y circunstancias la hacían completamente inadecuada como pareja para un hombre de la categoría de Christopher, independientemente de cualquier fascinación temporal que él pudiera imaginar sentir actualmente. Eleanor escuchó con la taza de té equilibrada en manos que se habían enfriado a pesar de la cálida porcelana, porque escuchar los sentimientos de Christopher descartados como una fascinación temporal golpeaba cada duda que había estado albergando bajo su cautelosa disposición a aceptar su cortejo, y la viuda continuó con la implacabilidad de alguien que creía absolutamente en la rectitud de su posición, explicando que Lady Beatrice Ashford representaba exactamente el tipo de alianza que la familia requería, que su considerable dote y su impecable linaje fortalecerían las posesiones e influencia de los Thornhill de maneras que importaban para las generaciones futuras, y que la aceptación por parte de Eleanor de la atención de Christopher, cuando debía saberse inapropiada, era por lo tanto un acto de egoísmo que priorizaba sus propios deseos sobre el bienestar y el deber de él. Las palabras cayeron con precisión en cada lugar vulnerable del corazón de Eleanor, porque había pasado 29 años escuchando de innumerables maneras sutiles y explícitas que era insuficiente. Ahora esta mujer que comandaba un poder social al que Eleanor nunca podría aspirar, estaba confirmando que el interés de Christopher no podría perdurar contra el peso de la obligación y la expectativa familiar, y la viuda asestó su golpe final con una devastadora gentileza al sugerir que Christopher podría creer que le importaba ahora, pero que el deber siempre ganaba al final entre los hombres de honor, y que Eleanor sería más amable si lo liberara antes de que su lealtad equivocada a una declaración precipitada causara un daño permanente a su posición y futuro. Cuando la viuda se fue después de esta breve y brutal visita, Eleanor permaneció inmóvil en su silla y notó con observación desapegada que las rosas silvestres que Christopher había traído una semana antes habían comenzado a marchitarse en su simple jarrón, sus pétalos dorándose en los bordes de una manera que parecía simbólicamente apropiada, y reconoció que a pesar de las apasionadas declaraciones y la presencia constante de Christopher, nunca había creído realmente que mereciera la felicidad que él ofrecía, y que la viuda simplemente había expresado las dudas que Eleanor había estado llevando en silencio bajo cada momento de cortejo, la certeza de que finalmente él reconocería su error y volvería al mundo al que pertenecía propiamente, mientras ella reanudaba su esperada invisibilidad. El 4 de mayo llegó con una luz solar de la tarde que proyectaba una suave calidez sobre el pequeño jardín trasero de Eleanor, donde las flores de primavera habían comenzado su seria floración desafiando las modestas circunstancias
que limitaban todo lo demás en su hogar, y le había pedido a Christopher que se reuniera con ella aquí, en lugar de en el salón, porque necesitaba la ilusión de espacio y aire para lo que pretendía decir. Y cuando él llegó con esa expresión de atención preocupada que se había vuelto familiar durante sus días de cortejo, sintió que su resolución flaqueaba incluso mientras se obligaba a pronunciar las palabras que había estado ensayando desde la devastadora visita de la viuda 2 noches antes. Le dijo, con las manos fuertemente entrelazadas ante ella, que debían dejar de verse, que había sido egoísta y tonta al aceptar su cortejo cuando entendía perfectamente bien que su posición requería un tipo de esposa diferente a la que ella podría ser jamás, y que lo estaba liberando de cualquier sentido de obligación o afecto temporal que lo hubiera atado a declaraciones de las que seguramente llegaría a arrepentirse una vez que la fascinación inicial se desvaneciera y el deber reafirmara sus justas demandas, y pronunció este discurso mientras miraba las campanillas que florecían cerca del muro del jardín porque no podía soportar ver alivio, o peor aún, piedad en su rostro cuando le daba la escapatoria que su familia tan desesperadamente deseaba que tomara. Christopher guardó silencio por un largo momento que se extendió insoportablemente entre ellos antes de acercarse y decir con una voz que llevaba un filo que nunca le había oído, que no aceptaría su retirada, que ella no lo estaba liberando de nada porque él había entrado en el cortejo con plena conciencia de sus elecciones y sus consecuencias, y que si deseaba terminar las cosas entre ellos, necesitaría proporcionar una razón que no tuviera nada que ver con las opiniones de su madre o las expectativas de la sociedad o su propia creencia equivocada de que de alguna manera le estaba haciendo un favor al desaparecer de nuevo en la invisibilidad que había ocupado antes de que él hubiera sido lo suficientemente tonto como para decir mentiras crueles en una asamblea hacía 22 días. Eleanor finalmente lo miró entonces y no vio alivio, sino algo muy cercano a la ira en su expresión, una pasión que parecía apenas contenida mientras continuaba hablando, y le decía que su valía no tenía absolutamente nada que ver con las medidas que la sociedad aplicaba para juzgar a las mujeres, como si fueran caballos en una subasta, que había pasado las últimas semanas descubriendo una mente, un espíritu y una bondad esencial que hacían que cada debutante elegible a la que alguna vez lo habían presionado para cortejar pareciera una actuación hueca de feminidad sin sustancia, y que ella no era insuficiente, sino que el mundo era demasiado limitado en su visión para reconocer lo que realmente importaba en un alma humana. Estaban de pie muy juntos ahora en el pequeño jardín con el aroma de las flores y la tierra cálida a su alrededor, más cerca de lo que la corrección permitía estrictamente, y Eleanor podía ver las finas líneas cerca de sus ojos y el color exacto del gris en su mirada y la tensión en su mandíbula que sugería que se estaba conteniendo de alguna acción que flotaba justo más allá de la ejecución, y sintió que algo se movía dentro de su pecho como el hielo que comienza a resquebrajarse después de un largo invierno. Christopher levantó la mano como para tocarle la cara, y luego se detuvo, y su voz bajó mientras decía que entendía que ella estaba asustada, porque le había dado todas las razones para dudar de su constancia con su crueldad inicial, pero que le estaba pidiendo que confiara en que él conocía su propio corazón y su propia mente, y que ni su madre, ni la sociedad, ni el deber mismo alterarían lo que había elegido. Y la palabra elegido llevaba un peso que parecía abarcar más que solo el cortejo o el matrimonio, sino una decisión fundamental sobre qué tipo de hombre pretendía ser y qué tipo de vida tenía un significado digno de ser perseguido. El 6 de mayo llegó con el tipo de luz matutina pálida que contenía la cualidad tentativa de la primavera aún no asentada en la certeza, y Eleanor había pasado la noche en un estado entre la vigilia y el sueño, donde las palabras de Christopher del jardín se repetían sin cesar contra él, contraargumento que sus dudas proporcionaban con una eficiencia implacable,
y cuando Sarah anunció a una hora demasiado temprana para una visita adecuada que Lord Thornhill solicitaba su presencia con una urgencia que parecía anular toda consideración de corrección social, Eleanor sintió que algo se movía en su pecho, que podría haber sido alarma o anticipación, o quizás ambas emociones enredadas más allá del punto de separación. Se vistió apresuradamente con la eficiente ayuda de Sarah y bajó para encontrar a Christopher esperando en su pequeño vestíbulo, con aspecto de no haber dormido tampoco, y había una determinación en su expresión que le hizo entender sin palabras que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Algún cruce de un umbral que una vez atravesado no podría revertirse, y cuando él le pidió que lo acompañara a un lugar que aún no podía explicar, pero que requería su confianza, se encontró aceptando, a pesar de cada objeción razonable que su mente práctica intentó plantear contra la incorrección y la extrañeza de la solicitud. El carruaje que se había convertido en un elemento tan fijo fuera de su casa, ahora los llevaba a través de las calles de Londres que apenas comenzaban a despertar al comercio matutino, y Christopher permaneció en silencio durante el trayecto con una tensión que sugería que estaba ensayando palabras o armándose de valor para una revelación. Y Eleanor se sentó frente a él en el espacio íntimo que olía a cuero y a su aroma particular de sándalo, y algo indefiniblemente él, e intentó no dejar que la esperanza o el miedo abrumaran la frágil compostura que había logrado construir. Llegaron a una pequeña iglesia escondida entre edificios más grandes en un barrio que mantenía una dignidad tranquila sin grandeza, y Christopher la ayudó a bajar del carruaje con un toque que se demoró quizás un momento más de lo estrictamente necesario antes de guiarla a través de la pesada puerta de madera hacia un espacio donde la luz de la mañana se filtraba a través de vidrieras para pintar el gastado suelo de piedra con colores que parecían tener su propia y suave bendición. Y el silencio en el interior se sentía sagrado de una manera que no tenía nada que ver con la observancia religiosa y todo que ver con el peso de las vidas y elecciones humanas y los momentos que definían en qué tipo de personas nos convertíamos. Christopher la condujo a la pared lateral donde placas conmemorativas recordaban a generaciones de difuntos de la familia Thornhill, y se detuvo ante una inscripción particular que honraba a su padre con las fechas de su vida representadas en simple bronce, y Eleanor leyó las palabras talladas bajo el nombre que hablaban de un hombre que había elegido el amor por encima de la expectativa y que nunca se había arrepentido de la decisión que le costó la aprobación de su familia, y comprendió con súbita claridad que Christopher le estaba mostrando no solo el memorial de su padre, sino la herencia que importaba más que el título, o la riqueza, o la posición social. La voz de Christopher, cuando finalmente habló, llevaba una aspereza que sugería una emoción apenas contenida, mientras explicaba que su padre se había casado con la hija de un vicario en contra de los deseos de todos los que reclamaban autoridad sobre su futuro, que la viuda nunca había perdonado a su esposo por esa elección, aunque el matrimonio había sido, según todos los testimonios, profundamente feliz hasta la muerte de su padre 6 años antes, y que Christopher había pasado esos años desde entonces tratando de ser el hijo que su madre exigía mientras se asfixiaba lentamente bajo el peso de un deber que parecía requerir el sacrificio de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Y entonces se volvió para mirar a Eleanor de frente, bajo la luz de colores que caía a través de las vidrieras, y dijo con absoluta certeza que él era, después de todo, hijo de su padre, y que la elegía a ella con plena comprensión del costo y sin ilusiones sobre la batalla que se avecinaba y con la completa disposición de pagar cualquier precio que su elección requiriera. El 6 de mayo continuó hasta la tarde mientras el carruaje los llevaba de regreso por las calles de Londres, que parecían de alguna manera alteradas por lo que había ocurrido en la iglesia, como si la ciudad misma hubiera sido testigo de la declaración de Christopher y se hubiera reorganizado en consecuencia alrededor de la forma de esta nueva realidad que estaban construyendo juntos,
y cuando llegaron a la modesta casa de Eleanor, sintió una extraña desorientación al ver la familiar fachada de ladrillo y la simple puerta a través de unos ojos que habían cambiado su comprensión de qué futuro podría haber más allá de los estrechos confines que había aceptado como los límites inmutables de su existencia. Christopher la ayudó a bajar del carruaje con un toque que parecía transmitir tanto una pregunta como una promesa, y en lugar de marcharse como dictaría la corrección después de una excursión tan prolongada y sin chaperón, la siguió hasta la puerta, y cuando Sara la abrió con una expresión de curiosidad y preocupación mezcladas, preguntó con una voz que llevaba un peso formal si podía hablar con la señorita Pembroke sobre un asunto de cierta importancia, y Eleanor sintió que su corazón se aceleraba a un ritmo que parecía demasiado rápido para que su cuerpo lo contuviera mientras comprendía con súbita claridad qué tipo de conversación pretendía iniciar. Se dirigieron al salón donde toda esta improbable secuencia había dado tantos giros, el mismo espacio donde él había entrado por primera vez en su casa 13 días antes, con aspecto desaliñado y desesperado después de recibir su carta, y la luz de la tarde que caía por la ventana iluminaba los muebles gastados y las cortinas descoloridas con una gentileza que hacía que incluso las circunstancias modestas parecieran tocadas por la gracia, y Christopher cerró la puerta a pesar de la incorrección, mientras Sarah y la señora Davies revoloteaban en el pasillo con una atención que sugería que entendían perfectamente bien lo que estaba ocurriendo, y no tenían intención de estar lejos por si su señora requería testigos de alegría en lugar de protección contra la incorrección. Christopher se paró ante ella en el centro de la pequeña habitación y dijo con una formalidad que parecía casi ceremonial que él no tenía padre a quien pedir permiso y ella no tenía guardián masculino que lo concediera, y por lo tanto se dirigía directamente a ella como la única persona cuyo consentimiento realmente importaba en una decisión que daría forma al resto de su vida. Y entonces se arrodilló sobre su alfombra raída con una gracia que hizo que el gesto no pareciera ni torpe ni teatral, sino exactamente correcto, y Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión mientras él metía la mano en su abrigo y sacaba un anillo que captó la luz de la tarde en un pequeño fuego verde. El anillo no era ni grande ni de moda, una simple esmeralda rodeada de perlas menudas en una montura que hablaba de una época anterior, cuando la ostentación importaba menos que la belleza tranquila de la elegancia contenida, y Christopher explicó mientras lo sostenía que el anillo había pertenecido a la madre de su padre en lugar de a la línea familiar de la viuda, que se le había dado a una mujer que se casó por amor en lugar de por posición, y lo había llevado durante 40 años de un matrimonio profundamente feliz, y que no podía pensar en un símbolo más apropiado para lo que deseaba ofrecer a Eleanor si ella consentía en aceptar tanto el anillo como al hombre que venía con él. La voz de Christopher se estabilizó mientras comenzaba a hablar no de una devoción general, sino de cualidades específicas, diciéndole que amaba la forma en que su mente se comprometía con las ideas en los libros que habían discutido, la particular inclinación de su cabeza cuando consideraba un argumento, la tranquila dignidad con la que se movía por un mundo que no había reconocido su valor, la amabilidad que mostraba a Sarah y a la señora Davies, que hablaba de carácter en lugar de actuación, el coraje que había requerido para enfrentarlo en su carruaje en el crepúsculo vespertino hacía 18 días, y la bondad esencial que la convertía en la única mujer que había conocido a quien deseaba conocer más profundamente con cada día que pasaba en lugar de menos. Y Eleanor se dio cuenta de que estaba llorando de verdad ahora mientras él le preguntaba con total sinceridad si consentiría en convertirse en su esposa, y le permitiría pasar el resto de su vida demostrando ser digno del regalo que su aceptación representaría, y logró a través de las lágrimas pronunciar la única palabra. Parecía insuficiente para transmitir la transformación que ocurría en su pecho, donde la esperanza, la alegría
y la incredulidad se entrelazaban en algo que se sentía peligrosamente cercano a la felicidad completa. El 20 de mayo llegó con la calidez de finales de la primavera, completamente instalada en la ciudad, y con ella la tarde de la boda de Eleanor y Christopher en la misma pequeña iglesia donde él le había mostrado el memorial de su padre y pronunciado las palabras que finalmente habían derribado los muros que ella había construido alrededor de la posibilidad de ser amada. Y Eleanor estaba de pie en su modesto dormitorio mientras Sarah la ayudaba a ponerse un vestido de novia de seda color crema que Margaret había insistido en encargar a pesar de las protestas de Eleanor sobre la extravagancia, y el vestido no era ni grandioso ni de moda según los estándares actuales, sino que poseía una simplicidad atemporal que se adaptaba a la figura de Eleanor y no la hacía parecer a alguien que intentaba ser otra persona, sino más bien la versión más verdadera de sí misma, hecha visible a través de una tela que se movía como el agua y captaba la luz de la tarde con un resplandor tranquilo. El anillo de esmeralda que Christopher le había colocado en el dedo 14 días antes descansaba ahora en su mano derecha, como Sarah explicó que era apropiado hasta la ceremonia, cuando se le uniría la alianza de boda, y Eleanor se encontró girándolo distraídamente como lo había hecho innumerables veces desde que lo aceptó, todavía ocasionalmente sorprendida por la irrealidad de cómo su vida se había transformado por completo en el lapso de 38 días desde aquella terrible noche en la asamblea, cuando se había creído públicamente descartada incluso de la periferia de la posibilidad romántica. Y sin embargo, aquí estaba, preparándose para convertirse en condesa y, más importante aún, preparándose para convertirse en la esposa de Christopher con toda la intimidad y compañerismo que la palabra implicaba. Margaret llegó con un susurro de seda color rosa para anunciar que el carruaje estaba listo y que Christopher ya estaba en la iglesia, con un aspecto tan nervioso como nunca había visto a un hombre, lo cual Margaret transmitió con un deleite tan obvio que Eleanor se encontró riendo a pesar de la ansiedad que revoloteaba en su propio pecho, y la expresión de Margaret se suavizó mientras tomaba las manos de Eleanor y decía con absoluta sinceridad que su padre habría estado orgulloso más allá de toda medida al ver a Eleanor casarse no solo bien en términos de la sociedad, sino verdaderamente bien en la única medida que importaba, y Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban antes de que Sarah anunciara severamente que no habría llanto hasta después de la ceremonia, a menos que Eleanor deseara llegar a la iglesia con los ojos enrojecidos y la tez manchada. La pequeña iglesia albergaba quizás a 40 invitados, que era todo lo que Eleanor o Christopher habían querido a pesar de las protestas de la viuda sobre lo que se debía al nombre de la familia, y mientras Eleanor caminaba por el corto pasillo del brazo de Thomas Langley, ya que él había sido el amigo más cercano de su padre y la había apoyado incluso cuando le advertía contra la esperanza, vio a Christopher volverse para verla acercarse con una expresión que contenía tal alegría y asombro sin reservas, que comprendió con absoluta certeza que cualesquiera que fueran las batallas que les esperaban con la sociedad, o la familia, o las simples dificultades de dos vidas uniéndose en una existencia compartida, las enfrentarían juntos con la fuerza que provenía de ser genuinamente vistos, valorados y elegidos. Y cuando llegó al altar y Christopher tomó su mano en la suya con un apretón que temblaba ligeramente, sintió que los últimos restos de la mujer invisible que había creído ser se disolvían por completo en la realidad de quién era en realidad y siempre había sido. Alguien digna de amor no a pesar de su sencillez o edad o modestas circunstancias, sino digna simplemente porque existía como ella misma, con todas sus cualidades particulares que Christopher había catalogado tan específicamente durante su propuesta, y mientras el vicario comenzaba la ceremonia, Eleanor encontró los ojos de Christopher y vio reflejada allí la misma profunda gratitud que sentía de que ambos hubieran encontrado el valor para desafiar las voces que les decían que el deber, o la corrección, o la expectativa social
importaban más que la rara y preciosa cosa que habían descubierto el uno en el otro durante aquellos extraños días en que su carruaje se había apostado fuera de su casa como una declaración silenciosa que sus palabras aún no habían aprendido a decir. El desayuno de bodas, celebrado en la considerablemente más grande casa de Margaret, se desarrolló con una calidez que no tenía nada que ver con el número de invitados o la elaboración de los arreglos, sino que emanaba de la genuina alegría que parecía haber contagiado incluso a aquellos que inicialmente habían desaprobado la unión, y Eleanor se encontró sentada junto a Christopher en una mesa cargada de comida que apenas podía saborear a través de la persistente sensación de irrealidad que acompañaba el conocimiento de que ahora estaba legal y espiritualmente unida al hombre cuyo carruaje había acechado su calle durante aquellos extraños días de abril, en los que aún no había entendido que a veces el amor se anuncia a través de la presencia en lugar de las palabras. Lady Harriet Sinclair había declinado la invitación con una nota redactada de forma concisa que no engañó a nadie sobre su disgusto, pero Thomas Langley se levantó para ofrecer un brindis que sorprendió a Eleanor por su sinceridad emocional, al hablar de haber observado a Eleanor navegar años de invisibilidad social con una dignidad que lo había impresionado incluso cuando había dudado de la sabiduría de alentar sus esperanzas con respecto a Christopher, y dijo ahora, con su voz resonando entre los invitados reunidos, que nunca había estado más complacido de que se le demostrara que estaba equivocado sobre el resultado probable de cualquier situación en toda su vida, y Eleanor sintió la mano de Christopher encontrar la suya bajo la mesa y apretarla suavemente en reconocimiento de cuánto significaba la aprobación de Thomas, dada su conexión con su padre. La condesa viuda había asistido a la boda con una rígida formalidad que sugería que estaba cumpliendo un deber en lugar de celebrar una alegría, pero durante el desayuno, Eleanor la observó en conversación con Margaret y vio que algo en la expresión de la mujer mayor se suavizaba ligeramente, mientras Margaret, sin duda, empleaba su considerable encanto en defensa de su hermana. Y aunque Eleanor no albergaba ilusiones de que ella y su nueva suegra desarrollarían rápidamente una calidez, se permitió esperar que el tiempo y la evidente felicidad de Christopher pudieran erosionar eventualmente lo peor de la resistencia de la viuda a una unión que no había elegido ni aprobado. A Sarah y a la señora Davies se les había dado un lugar en una de las mesas en reconocimiento a sus años de leal servicio y su papel en sostener a Eleanor durante el difícil período en que el carruaje de Christopher había sido tanto tormento como misterio, y Eleanor cruzó la mirada con Sarah a través de la habitación y recibió a cambio una sonrisa de tan pura satisfacción que comprendió que su doncella consideraba este resultado una victoria personal en la que ella había jugado un papel no pequeño a través de su constante aliento y su negativa a dejar que Eleanor se hundiera en la desesperación total durante aquellos confusos días. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche y los invitados comenzaban a partir con deseos de felicidad y salud, Christopher se inclinó hacia Eleanor y le susurró que el carruaje estaba preparado para llevarlos a su finca en el campo, donde pasarían el próximo mes lejos de Londres y todas sus complicadas dinámicas sociales. Y Eleanor sintió un aleteo de nerviosismo por lo que traería la noche venidera, mezclado con un sentido más profundo de certeza de que se embarcaba en esta nueva fase de la existencia, con un hombre que había demostrado estar dispuesto a desafiar las expectativas y soportar la incomodidad por el bien de reclamarla como su esposa. Partieron de la casa de Margaret cerca del atardecer con arroz cayendo a su alrededor como bendiciones, y subieron al familiar carruaje negro con el escudo de los Thornhill, que se había convertido en un elemento tan fijo fuera de la modesta casa de Eleanor, y mientras el vehículo se alejaba de la celebración y se dirigía hacia la carretera que los sacaría de la ciudad, Christopher reunió a Eleanor a su lado de una manera que habría sido escandalosa hacía apenas unas semanas,
pero que ahora era perfectamente apropiada dado su cambio de estatus. Y ella apoyó la cabeza en su hombro y sintió el ritmo constante de su respiración, y pensó en cómo 38 días podían contener suficiente transformación para remodelar una vida entera de resignada soltería a amor conyugal. Y mientras Londres quedaba atrás y el campo primaveral se abría ante ellos en el crepúsculo que se cernía, Eleanor cerró los ojos y se permitió simplemente sentir la profunda gratitud y la cautelosa alegría de una mujer a la que le habían dicho que nunca sería elegida, pero que de alguna manera se había encontrado no solo elegida, sino atesorada por un hombre cuyas primeras palabras habían sido mentiras, pero cuya silenciosa vigilia en el carruaje había expresado una verdad que su voz aún no había aprendido a decir.